Buenas tardes. Mi nombre es Chiche. Creo que algunos de los que vi pasar recién en el chat los conozco. Soy de Uruguay. Tengo casi 65 años. Digo casi porque me falta un mes. Y, y todavía sigo compilando. Todavía sigo compilando mis programas. Esta charla tiene el preámbulo de la charla estoy, que voy a dar. Tiene como motivación el hecho de que al haber participado en algunas conferencias el año pasado en Latinoamérica, encontré una pregunta recurrente. Cada vez que se armaba un foro, la gente preguntaba la misma cosa. Preguntaba, ¿cuándo soy viejo para entrar en el mundo de la ciberseguridad? Y un poco lo que va a tratar este preámbulo es lo que la charla trata, que es desmistificar esa situación. O sea, uno nunca es lo suficientemente grande cuando tiene esa curiosidad innata en saber cómo funcionan las cosas. No va a ser una charla técnica, va a ser una charla motivacional en la que vamos a tratar a través de los aportes de ustedes, este, poder ir viendo las dudas que puedan surgir y yo compartiéndoles las experiencias que he tenido a lo largo de todos estos años. Vamos a hablar un poco de la comunidad de hacking de América Latina, que es una comunidad muy fuerte. Tengo que agradecer particularmente a XSET por permitirme este espacio para poder comentarles de esto que va a la charla, para poder comentarles de la comunidad, para poder comentarles de eventos que están sucediendo. Ayer, perdón, fue el último día de Dragon, o sea, estamos a las puertas del cierre de la Dragon, que tuvo casi 500 participantes, y tenemos una comunidad fuerte en América Latina. Eh, yo sé que a veces cuando digo mi edad, muchos piensan que debería estar cuidando nietos, cosa que no tengo, regando plantas, cosa que sí tengo, pero que se encarga mi señora, o planificando mi jubilación. Pero no, el mundo todavía necesita gente que trabaje en seguridad y a mí esto es una pasión, me apasiona enormemente. Me apasiona enormemente el contacto con la gente, me apasiona el compartir lo poco que uno sabe y me apasiona el poder tener a quien preguntar las cosas que uno no sabe. Yo, la verdad que antes de pensar en jubilarme, prefiero devagar mis programas y manejarme con la tecnología. Una anécdota, digo, de cómo yo me di cuenta que me gustaba esto, digo. En realidad, en los 40 y tantos años que llevo trabajando en tecnología, pasé por muchas etapas. Digo, el único título que tengo es de técnico en electrónica, titulado en electrónica, ya por finales de los años 70. Este, y en ese momento eh, era, digamos, era el acercamiento que por lo menos podíamos tener acá en el sur a la tecnología. O sea, en ese momento no se pensaba, nadie pensaba en hacer una carrera de ingeniería de sistemas porque primero los sistemas que existían eran sistemas mainframe, los tenían o organismos del Estado o bancos o alguna institución privada pero de gran porte. Entonces era como hacer algo para lo que muy poca gente podía acceder. Generalmente cuando alguna persona joven empezaba a trabajar en el área de ingeniería de sistemas era porque ya había tenido o un acercamiento o a través de un trabajo en una de estas instituciones que yo digo, o por mucha curiosidad, pero sin tener la posibilidad de trabajar como se trabaja hoy, que es totalmente diferente, que hoy la tecnología nos permite tener eh, a todos hacer un acercamiento con algún equipo, llámese tablet, llámese notebook,
o hasta los mismos celulares que hoy tienen una capacidad inmensa, poder tener un acercamiento hacia el mundo IT. En ese entonces no era así. Entonces el acercamiento más normal o más común que se daba era a través de carreras técnicas en las que muchos años después me vengo a dar cuenta de que el mundo es cíclico y hoy en día está pasando de que cosas que yo veía en ese entonces como tecnología, a principios de los 80, mediados de los 80, acá en el sur, porque evidentemente esa situación no era igual en los países del primer mundo. Hoy se repiten. Hoy uno ve que existen equipos para hacer cosas como Arduino, está el ESP32, entonces estamos volviendo, está como una vuelta al pasado, al momento en el que hacíamos esas cosas con la tecnología que había en ese momento. Entonces, a mí me surge naturalmente la primera vez que me di cuenta que me encantaba esto de hackear. Y les voy a hacer una breve historia. Yo trabajo o trabajé durante muchos años en el mundo del retail. El mundo del retail, hablando en buen romance, es el mundo de las cajas registradoras. Hoy son prácticamente líneas de pagos muy grandes y tiene una cosa que para mí es fascinante. No es un hardware convencional, nunca lo fue. O sea, si bien es cierto, hoy cualquier caja registradora tiene casi de base un PC, o en algunos casos, como ha evolucionado el mundo del co-branding en todo lo que tiene que ver, en todo el mundo, digo, en toda América Latina y en todo el mundo, este, hoy se manejan otros cánones u otros parámetros diferentes a los de esta época. En esta época, todo lo que uno hacía contra las cajas registradoras estas era, no tenía una impresora estándar, tenía una impresora de matriz de puntos, pero que no era estándar, son las que de repente, si alguno tiene experiencia en este rubro, vas a ver que son las impresoras que se llaman de escape post, que son las que ustedes van a ver, esas convencionales ahora digo convencionales en este momento, antes no eran convencionales. Las convencionales para cualquier dispositivo que esté emitiendo un ticket o una factura fiscal. Creo que lo que tiene que ver con facturas fiscales está implantado en toda América Latina. Pero en aquel entonces no, y los equipamientos tenían para el momento una alta tecnología, y recuerdo que nosotros estábamos desarrollando a través de la programación, que era totalmente parametrizable. El equipo tenía un procesador 8085 y el programa se contenía en una EEPROM que se grababa. Teníamos un grabador de EEPROM donde podíamos ir actualizando los programas y poniéndolos, pero nosotros recibíamos los binarios desde la fábrica. Entonces le habíamos vendido a una institución bancaria unos equipamientos de estos para poder hacer lo que tiene que ver con el cambio de divisa, hacer venta de monedas. Resultó que la gente que hacía la programación, esa EPRON, estaba en Suecia. Estoy hablando de hace muchos años atrás, donde no existían las comunicaciones que existen hoy. Imagínense que el mundo era totalmente diferente a lo que es hoy. O sea, no había un internet para investigar, no había un mail, no había un celular, todo se hacía a través de un fax. Entonces, obviamente, digo, todo demoraba una enormidad. Nosotros teníamos entregar este producto. Esta gente desarrolló la solución, y cuando digo para una máquina de venta de divisas, hay cosas que de repente a priori uno se da cuenta. O, yo reviso América Latina, capaz que hay algún país que no, por la cantidad de dígitos que manejan su moneda, pero por lo general casi todos manejamos 2 dígitos decimales. Cuando uno trabaja con divisas, eso es poco. Por lo menos necesita 6 dígitos decimales, porque la apreciación de la moneda, a veces en el inverso, un dólar de repente son para algún país 1.800 pesos, y eso tiene un inverso de que ese peso para el dólar tiene muchos
muchos lugares después de la coma. Entonces, resumen, esta gente estaba en Suecia, había hecho el programa, lo había enviado, el binario, lo instalamos y la máquina se colgaba. Estoy hablando de los años finales de los 80. La máquina, cuando hacía determinada operación, se colgaba. Por ahí yo tenía un manual de macroassembler de 8085, que era el procesador que tenía la máquina, y por ahí tenía un manual de una EPROM que habían hecho para una versión americana. Entonces, no sé por qué locura de mi vida, me puse con ese manual que tenía desglosadas las operaciones que hacía la EPROM, me puse a buscar por qué se colgaba. Con, un, con una herramienta en DOS, era el X3, el famoso X3 para esa época. Hoy, para muchos de ustedes no tienen idea de lo que les estoy hablando. Que lo que tenía era exactamente, el X3 Gold, que lo que tenía era un editor hexadecimal. Entonces empecé a leerme los 64K de la EPROM para ver si encontraba dónde estaba el problema. Por supuesto, mientras que le habíamos mandado el pedido a la empresa en Suecia, y la empresa estaba debugueando, eso sí, con los fuentes y con su compilador y con todas las cosas, estaba debugueando para encontrar el problema. Me comí una semana y algo mirando hexadecimal en una pantalla azul y amarilla, porque así era como se presentaba el X3, leyendo byte a byte y identificando cuáles eran, ya había aprendido cuál era la secuencia de las etiquetas macro, hasta que logré encontrar los 3 bytes que estaban mal. Entonces, como tenía el editor hexadecimal y tenía el binario, podía hacer el cambio. Y ahí me di cuenta de que me encantaba el hecho de hackear, que me encantaba el hecho de poder encontrar lo que estaba roto. Eso me llamó la curiosidad y eso fue lo que me motivó después a trabajar en esto tan divertido como, como es la tecnología e investigar. Entonces, si uno tiene esa pasión, si a uno lo mueve esa pasión, porque digo, yo hablé de que no pienso en jubilarme, por lo menos por ahora, porque me encanta lo que hago, porque siento pasión por lo que hago, y porque descubrí una comunidad en la comunidad de hacking de América Latina, descubrí una gente y una comunidad con unos valores increíbles. He encontrado gente que desde hace muchos años no veía, desde la época de los viejos LUC, que se desarrollaron en todo América Latina, donde la gente estaba dispuesta a compartir. Y hace poco estuve leyendo una entrevista de Brian Kernighan, que decía cosas que me llamaron mucho la atención y cómo nosotros caímos en esa trampa. Nosotros hoy tenemos equipos con una potencia tremenda, de los cuales no somos dueños porque no podemos hacer nada. Son los celulares. Los celulares, nosotros no podemos saber lo que pasa adentro. Son cajas negras y lo aceptamos. Digo, es tristísimo, no podemos cambiarle nada y aceptamos eso, aceptamos que tener ese equipamiento con una potencia brutal no puede hacer nada. Entonces, a veces está bueno la curiosidad para saber qué es lo que está pasando, lo que está teniendo uno enfrente y que no, y que lo asume como que es así, como que es una caja negra con la cual yo me comunico, con la cual yo tengo mis redes sociales, con la cual yo puedo hacer mis operaciones bancarias, con la cual yo puedo hacer todo, tener mis fotos, mis videos, mis redes sociales, pero no puedo abrirlo, porque si lo abro, pierdo la garantía o pierdo parte de la funcionalidad. Entonces, llegamos a un mundo en el que nos separan con esa tecnología y la aceptamos como tal. En cambio, en el mundo del PC, cuando en los años 80 explotó
y se masificó y todo el mundo a finales de los 80 podía acceder a tener un equipo, no nos comportamos de la misma manera. No aceptamos que solamente pudieran correr los programas que venían preinstalados, que solamente pudieran correr los sistemas operativos que venían preinstalados. Y por ahí, por los 90, nació lo que se llamó software libre, lo que se llamó GNU Linux, y lo que nos abrió la cabeza a que nosotros tuviéramos el control de nuestros equipos. Pero sin embargo, hoy con los celulares eso no nos pasa. O sea, no, no es con todos, pero tenemos los que tienen Android, no pueden compilarle su kernel, los que tienen Mac o Apple menos. Entonces, estamos en un momento que yo pienso que es bisagra, que deberíamos por lo menos intentar hacer ese camino del software libre también con los celulares. A ver, yo sé que sí, que hay algunos intentos con algunas plataformas, pero digo, no, no para la cantidad de aparatos que hay en el mundo. Digo, nosotros aceptamos esa situación y creo que el mundo la aceptó tal y cual. Por eso digo que no importa si uno tiene 16 años o tiene 60, lo que tiene que tener es la curiosidad innata de poder hacer las cosas. A veces, a veces pienso y me miro, porque sí, porque comparto conferencias con gente mucho más joven. Entonces, a veces siento que me ven como el viejito que es el abuelito que lo cuidan, pero no, yo quisiera siempre trabajar en esto porque me gusta, porque es una pasión, porque me gustan los sistemas, porque me gusta investigar, porque me gusta saber qué hay atrás. Entonces, creo que este viaje y a esa respuesta que se daba en las conferencias de América Latina de cuando uno es grande, es importante que uno sepa que nunca va a ser grande. Si tiene curiosidad, nunca va a ser grande. Y ahora me gustaría entrar a contar un poco cómo es la comunidad, cómo es la comunidad en la que uno está. Yo me sentí muy a gusto desde el primer día, ya hace más de 10 años que empecé a ir a ECO y, y curiosamente hace más de 10 años y sin querer, porque esto pasó después de la pandemia, encontramos una forma de hackear la ECO. Y le voy a contar porque es una historia súper interesante. Mi primer ECO cerrando, que fue una locura, porque fue la ECO 10. La ECO 10 se hizo al costado de Aeroparque. Entonces era muy divertido, ¿no? Porque cada vez que despegaba un avión no escuchábamos nada de lo que decía el ponente que estuviera en ese momento hablando, porque era... quedábamos todos sordos. Cerrando esa ECO, que fue la primera, me conocí una persona, un chico venezolano que se había radicado en Argentina un par de años antes, que trabajaba en seguridad, y en esos 45 minutos surgió esa empatía espontánea que a veces uno tiene con algunas personas. Y nos quedamos, él vino después a Uruguay en marzo, abril, vino a dar una charla de seguridad de celulares, de forense de celulares, y no nos dieron los tiempos, porque vino una noche sola, no nos dieron los tiempos para hacer un asado, que es lo típico que hacemos los uruguayos, los argentinos y por lo menos acá en la región. Entonces quedamos que lo hacíamos en la ECO. El ECO siguiente, año 2015, fuimos, que más o menos era el grupo que iba a la ECO, y había 10 venezolanos que estaban radicados allá, ya viviendo en Buenos Aires. Justo se daba que este amigo, Carlitos, vivía en un edificio que arriba había una barbacoa. Bueno, y así surgió el primer asado. 20 uruguayos que cruzaban a la ECO y 10 argentinos. Al año siguiente se sumaron, y 10, perdón, y 10 venezolanos. Al año siguiente se sumaron algunos argentinos, algunos locatarios, algún chileno, algún peruano, y así fue creciendo. Y de esos 30
Carlitos Loyo, pone Marcos Russo, sí, Carlitos Loyo. Y de esos 30, 40, 50, llegamos a la pandemia. Pero se había vuelto tal un evento el asado. En el año 2019 yo participé del desafío de Beijing, del primer desafío de Beijing que se hizo en la ECO, acá en la TAM, fue el primero, a espejo Nescom. Había que subir a una cabina y llamar a una empresa y tratar de obtener flags de esa empresa, muy inocuos, pero en fin. Y bajando de haber participado en ese evento, porque con ese se cerró el segundo día de la ECO, me encuentro con dos personas que hasta el día de hoy los estoy buscando porque no tuve la inteligencia en ese momento de pedirles los datos, que habían estado el año anterior en el asado. Era un chico de Barcelona que vivía en México y en Puebla, y otra persona, otro chico mexicano de Puebla, que trabajaban en la misma empresa y que habían estado el año anterior en el asado. Entonces yo me bajo y vienen desesperados los dos a hablar conmigo y me dicen, perdón, ¿el asado ya se hizo? No, no, es esta noche, qué suerte, llegamos a tiempo. Y ese fue la tónica del asado de la ECO. Cuando de la pandemia, cuando se terminó la pandemia, ese flagelo tan cruel de 2 años que nos tuvo a todos encerrados. El primer asado que hicimos después de la pandemia, siempre en el marco de la conferencia, llevamos 75 personas, porque se corrió de boca en boca, como es lo habitual, se dijo de boca en boca, mirá, está el asado, está el asado. Mal dicen el asado del Chiche porque no es mío, es el asado de todos los que van a la conferencia. Y empezamos a jugar con eso de que, bueno, venía el asado y si tenés tiempo vas a una pequeña conferencia que se hace en Argentina. Al punto tal que al año siguiente, ya Carlitos no estaba viviendo en Buenos Aires, o sea, ya no teníamos la posibilidad de tener el lugar que teníamos antes, el cowork, donde estaba Carlitos, tenía la oficina, y entonces no teníamos esa posibilidad. Entonces salimos a buscar algo y conseguimos una cervecería que tiene unas parrillas que las alquila. Y, y bueno, el año posterior, en el año 2023, congregamos a 120 personas. La gente de la cervecería no me creía que íbamos a llevar tanta gente. Es más, me sobreestimaron porque pensaron que era una locura mía, que íbamos a ir tantos. Y el año pasado logramos juntar a 250 personas. ¿Y saben una cosa? A costo cero. Nadie pagó nada, porque tanto la barra de bebidas, que era la barra libre, como la barra de comida, todo lo que había de comer, lo pagaron sponsor. Y lo divertido de esto es que en el año 2023, la ECO hizo esa noche, porque se hace por lo general el miércoles, el primer día de la ECO, se hace el asado, hizo el Welcome Party. Y, y el Welcome Party convoca a todos los speakers, main track y gente importante para la ECO, y tuvieron la mala suerte de que lo hicieron a 5 cuadras de donde nosotros estábamos haciendo el asado. El evento se iba de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, y a las 10 de la noche no quedaba nadie en el evento. Y algunos de los que estaban en el evento de la ECO me contaron que cuando estaban ahí, todo el mundo llegaba y decía, ¿vas a tomar algo? Sí, sí, pero tengo otro compromiso, me tengo que ir, tengo otro compromiso, me tengo que ir, hasta que uno dice, ¿para dónde vas? Y voy para el asado del Chiche. Ah, yo también, yo también, yo también. A las 10:30 se habían ido todos. Por eso digo que el asado hackeó la ECO, porque le terminó arruinando por 2 años consecutivos el Welcome Party. Así que hasta eso. Pero el asado tomó el cuerpo, que ahora también lo hemos hecho en otras partes de América. Digo, yo estoy apoyando un par de conferencias en Latinoamérica, una es en Guatemala
El año pasado hicimos la primera edición, ahora dentro de 2 semanas vamos por la segunda, y que me voy a tomar un minuto para contarles esto porque es importantísimo. Eh, Esta edición de la PAUNET, que así se llama el evento de Guatemala, va a tener algo que me parece que es inédito para América Latina, para las conferencias latinas de América Latina. Todos los speakers de la conferencia de la PAUNET son los que organizan conferencias a lo largo y ancho de América Latina. O sea, va a estar gente de Cavacón, gente de la ECO, gente de la 88 de Chile, gente de la PAUNET CR de Costa Rica, va a haber gente de Perú, de la AUNUT, va a estar gente de la Dragon, o sea, va a haber gente de la BUTCON de México, o sea que, y además un invitado particular que es uno de los organizadores de la Villa en Descom. O sea que este año, esa conferencia en particular, se va a tener algo que posiblemente nos deje como resultado que el año próximo las conferencias de Latinoamérica, al estar todas sentadas en la misma mesa, podamos tener un calendario para que no se pisen y para que cada uno de nosotros pueda saber a qué conferencias ir. Eso por un lado, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque de eso se nutre la comunidad. Y porque en la comunidad, cuando uno va a estas conferencias, particularmente, puede conocer gente de mucha valía. Digo, yo personalmente he conocido a muchísimas personas que siempre están dispuestas a aportar lo mucho o poco que saben, pero que, como me decía Manuel los otros días, y que tiene mucha razón, quien te da un minuto de su tiempo te está dando un bien preciado porque el tiempo es algo que uno no va a recuperar nunca. Entonces, uno tiene que tener esa humildad para poder valorar lo que nos dan. Digo, yo he visto muchas veces a gente como los Electronic Cat dando explicaciones, si bien ellos venden hardware, pero si uno va y le pregunta en particular cualquier cosa, sea de hardware que venden ellos, o sea, ellos son por ejemplo, el soporte oficial para Arduino, si uno le hace cualquier pregunta, ellos se toman todo el tiempo del mundo, con toda la paciencia para explicar cosas, son la verdad que son una gente fantástica. Digo, estoy acá porque en este Meet, porque Goblin estuvimos en la AUNUT en Perú y me dijo si yo podía contribuir con mi tiempo, que es lo único que puedo darles es mi tiempo y contarles estas historias, este, eh, en este evento. Y esto es comunidad. Eh, Otra cosa que es importante, lo que no tenemos y lo que se debería y tendríamos cada vez más es impulsar a las chicas a que se metan en este mundo, porque desgraciadamente tenemos poca presencia femenina y tienen una capacidad superior a la nuestra, y lo digo totalmente convencido. Yo vengo de estar en la ONU en Lima, que también estoy apoyando a esa conferencia, y es increíble, increíble la charla que tiene, por ejemplo, Isabel de México. La charla que tiene Isabel de GPS es increíble. Digo, entonces hay talento también en eso que deberíamos de alguna manera tratar de fomentar, tratar de apoyar a todas las comunidades femeninas. Están hoy tratando de acercarse al mundo de la ciber, tratar de apoyarlas realmente con todo nuestro potencial para que, para que tengan parte, para que puedan compartir con nosotros y para que sepan, este, este mundo está fantástico, fantástico, fantástico. Yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Eh, la sociedad te dice cuándo tenés que aprender,
cuándo tenés que trabajar, y cuándo tenés que retirarte. Y dejar de molestar. Pero ¿qué pasa si no me quiero retirar todavía? ¿Qué pasa si quiero seguir un rato más divirtiéndome con los amigos? ¿Qué pasa si todavía puedo hacerlo? Yo creo que al principio nosotros hackeábamos, o los hackers que yo recuerdo a principios de los 90, correr de los 90, eran tipos solitarios, eran tipos que tenían, a mí me gusta decir, el chip social roto, y éramos. Y de repente lo hacíamos para entretenernos, para tener ese grado de curiosidad. Estamos hablando de una época en que las cosas eran, imagínense, conectarse con un módem de 1200 baudios, esperar los tonos del teléfono, el conectarse, digo, y ver las letras escribirse una a una en la pantalla, ¿no? Estamos hablando de que precisabas mucho más tiempo que precisas ahora. Y lo hacíamos para aprender. Hoy, hoy yo creo que las cosas son más fáciles. Hoy creo que uno no debería rendirse, debería siempre tratar de ir un paso más allá, este, y aprender. En mi caso en particular, siempre estuve vinculado al mundo de Unix desde los 90, principios de los 90, y por eso me fue sencillo de repente adoptar software libre. Y alguien puso por ahí las BBS, sí, los BBS. Ahí surge otra anécdota también. Cuando haga la presentación de esta charla, la voy a hacer con eso que lo tengo. Nosotros en el área de la empresa que yo trabajaba, en el área de sistemas de desarrollo, éramos dos, o sea que era muy potente el área, imagínense, dos personas para desarrollar los sistemas. Este, y gastábamos parte del tiempo en investigar otras cosas que no eran justamente el trabajo del sistema. Y teníamos esos modems, y un día mi compañero estaba conectado a una BBS de Santa Fe. Nosotros veníamos del mundo de CSO, de CSO Unix, y me dice, se da vuelta, me mira y me dice, Chiche, ¿sabes que acá los porteños, disculpen, pero nosotros le decimos porteño a todos los argentinos, digo, como le decimos gallego a todos los españoles? Dice, "Sí, los porteños me dicen acá que hay un Unix gratis". Yo, "Vos estás loco, ¿cómo va a haber un Unix gratis? Digamos, en el mundo de todo pago". Dice, sí, me dicen que sí. Averiguar. Entonces preguntó y le dieron unas referencias y escribimos un mail. Mandamos un mail, teníamos una cuenta única, y tampoco se imaginen que cada uno de nosotros tenía una cuenta mail, una cosa así, ¿no? Mandamos un mail, no vino la respuesta inmediatamente, vino unos pocos días, entonces nos decían que teníamos que pagar X cantidad de plata, no, o sea, 10, $15, porque no nos cobraban el Unix, pero sí nos cobraban el soporte para enviarlo. Imagínense qué mundo iluso que era ese, ¿no? Para pagarlo había que poner una tarjeta internacional. Tampoco teníamos tarjetas internacionales todos en ese momento. A mí se me ocurrió que el gerente tenía una tarjeta internacional, el gerente de la empresa. Yo bajé, digo, pues nosotros estamos en el primer piso, él estaba abajo. Digo, ¿no me prestas tu tarjeta? Dice, ¿qué vas a hacer? "Ah, vamos a comprar un Unix gratis, pero entonces, ¿cómo lo vas a comprar si te da la tarjeta?". No, porque nos cobran el soporte. Resultado de la cosa, inocentemente, él también me la dio. Mandamos la tarjeta de crédito en un mail a no sabemos dónde, y nos olvidamos del tema. Pasaron 2 meses, hasta que un día la telefonista nos llama y dice, ¿ustedes pidieron algo a Estados Unidos? No. Y de repente nos miramos y sí, y bajamos desesperados. No les puedo contar, no puedo contar lo que fue.
recibimos un sobre, estoy hablando de esto, era en el año 94, recibimos un sobre que tenía 4 o 5 hojas fotocopiadas y un CD. Mirábamos el CD como la vaca al tren. No tenemos ni idea. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este CD? Y bueno, como no teníamos que hacer, quedó en una estantería. Un par de meses después, un cliente compró un servidor nuevo y cuando lo sacamos de la caja encontramos que tenía una sedetera. Le sacamos la sedetera, tenía con una placa SCSI y con el CD bajamos 37 disquetes e instalamos nuestro primer Slackware. Ese fue mi ingreso en el mundo del Linux. Y a partir de ahí no salí nunca más. Primer kernel 0.99. Con ese equipo que instalamos, funcionó un servidor de correos en la empresa durante 8 años, que el día que se rompió nadie sabía dónde estaba porque estaba tirado en una estantería. Estuvo 8 años prendido, sin, sin romperse. Y nadie sabía dónde estaba. Y de ese CD tengo 3 fotos de Linus Torvald en la universidad borracho. O sea, como regalo aparte, porque venía dentro de lo que traía el CD, hay 3 fotos de Linus Torvald bien borracho. O sea que si habrá cosas en el mundo que uno tendrá para descubrir y para seguir adelante investigando. Hablamos de BBS, hablamos de CD, hablamos de disquete, y yo me sigo emocionando cuando alguien me pregunta algo de tecnología. Y, y me emociono más cuando yo le pregunto a alguien y ese alguien tiene la disposición de explicarme. Y yo creo que de eso va el trabajar en esta área. Yo creo que de eso va esta comunidad, que me han hablado muy bien. Me han hablado muy bien de XZ, me han hablado muy bien de cómo se manejan. Y la verdad que estoy dispuesto a apoyarlos en todo lo que pueda, eh, porque, porque de eso va esto, de eso va. Yo el año pasado tuve contacto con alguien de Google, que es un mexicano que vive en Estados Unidos, y él me comentaba algo que a mí la verdad que me tenía muy sorprendido. Él me decía que los latinos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, no saben de las conferencias que hay al sur. Entonces, eso me dio para pensar que, que muchas veces el talento local se desconoce. Y yo creo que hay mucho talento local en esta parte del mundo. Yo creo que la inteligencia está bien repartida en todos lados. No creo que sea, eh, digamos, propiedad de nadie o de ningún país en particular. Entonces es importante que hagamos comunidad, es importante que compartamos, es importante que nosotros eh, vivamos estas instancias. Eh, es importante que tengamos claro que nunca, nunca uno es demasiado grande para aprender, ni nunca uno es demasiado grande para compartir. Eh, yo la verdad que me encantaría que podamos tener más instancias de estas, que podamos tener más instancias más técnicas que estas, pero yo siempre digo lo mismo, a veces las instancias técnicas uno tiene en 45 minutos que explicar una idea que a veces es difícil que se entienda porque se necesita de mucho expertise o de mucho tiempo arriba de esa idea, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo con talleres, hay que intentarlo apoyando, ya digo, todas las iniciativas que uno pueda tener y participando activamente de las comunidades. Cuanto más entrelazadas estén las comunidades de América Latina, cuanto más contacto haya entre los participantes que van a las conferencias y esas personas con los conferencistas, vamos a tener una mejor área técnica en todo lo que es América Latina. Y como dice el eslogan,
Son 60 años de curiosidad y tengo cero ganas de frenar. Y si en algún momento me desconecto, tengan presente que es un sleep, no un sit. Así que les agradezco y espero no haberlos aburrido con mi cháchara de hoy. Gracias.